Cultura azteca. Introducción. Al fundar la ciudad de Tenochtitlán, los aztecas se asentaron definitivamente hasta la llegada de los españoles. Habían salido de Aztlán, convencidos por el dios Huitzilopochtli para buscar un sitio nuevo. Tras un camino largo y duro, llegaron al Valle de México. Se establecieron en Chapultepec, pero fueron expulsados de ahí. Pidieron al señor de Colhuacán una tierra donde ir y él les dio Tizapán, lleno de serpientes venenosas. Pero no fue problema, porque ellos se las comieron asadas. Pasado el tiempo, pidieron al señor del pueblo vecino que les entregara a su hija para casarla con el dios. La muchacha fue ofrecida en sacrificio y cuando lo supo su padre, tuvieron que huir hacia los lagos. Esto era ya en el año 1323. En el lago Texcoco vieron una señal del dios, un águila en un nopal, devorando una serpiente y fundaron ahí la ciudad de Tenochtitlán, que significa donde está el nopal silvestre. Ubicación geográfica. Los ríos se agrupan en tres vertientes, la vertiente del Pacífico, la del Golfo, la interior. Uno de los ríos más importantes es el río Bravo. Los aztecas establecieron México Tenochtitlán en el centro del Valle de México, expandiendo su control hacia los actuales estados de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, la costa de Chiapas, estado de Hidalgo y parte de Guatemala. El territorio que se conquistó no fue de un monótono clima, sino que abarcó climas tan variados como el clima polar de alta montaña hasta los climas cálidos. Hubo una gran variedad de ecosistemas, desde bosques de coníferas mixtos hasta los ecosistemas cálidos como lo son las selvas tropicales, desiertos rocosos, manglares, bosque tropical, entre otros. Significado de la cultura azteca. Los aztecas son la gente que vino de Aztlán, su lugar de origen. Azteca en náhuatl significa la gente que vino de Aztlán, lugar de las garzas. Economía y principales actividades. La economía de la civilización azteca se basaba justamente en el pago de tributos en mercancías de los pueblos de Mesoamérica, sometidos a ellos. Los aztecas, al no destruir las ciudades sometidas y apoyar el mantenimiento relativo del poder local, obtuvieron gran recaudación de tributos. Se estima que al final del imperio azteca la ciudad de Tenochtitlán recibía toneladas de maíz, frijol, cacao, chile seco, centenares de litros de miel, millares de fardos de algodón, manufacturas textiles, cerámicas, armas, además de animales, aves, perfumes, papel, entre otros. La producción agrícola de la cultura azteca estaba basada esencialmente en la producción de cereales, sobre todo de maíz, que en verdad fue la base de la alimentación de las civilizaciones precolombinas. Es muy probable que esas sociedades no se habrían desarrollado sin el maíz, pues ellos sustentaban y posibilitaban el crecimiento de su población en ese cereal. La posesión de tierras tenía una característica muy interesante. El estado azteca era propietario de todas las tierras y las distribuía a los templos, ciudades y barrios. En las ciudades y barrios, la explotación de las tierras tenía un carácter colectivo. Todo hombre adulto tenía derecho de cultivar un pedazo de tierra para su sobrevivencia. En la base final del imperio azteca, esa recolección fue modificándose, pues los sacerdotes y jefes militares se eximieron del trabajo en la tierra, creando una forma de diferencia social. Organización social. La sociedad azteca parece ser una sociedad fundada en aspectos religiosos y militares. Aquellos que tenían más poder eran los sacerdotes, seguidos de los jefes militares. Luego seguían los altos funcionarios del imperio. Los altos funcionarios, administrativos y militares, recibían la denominación de dignatorio. Eran escogidos por el soberano azteca y tenían una serie de privilegios, no pagaban impuestos y vivían en grandes residencias. Más abajo se hallaban los administradores de una especie de barrios. Inicialmente fueron elegidos por los habitantes de los barrios, pero con el tiempo
empezó a ser indicado por el soberano. El comercio externo era realizado por poderosas corporaciones de comerciantes, los que gozaban de gran prestigio en el imperio azteca por sus actividades económicas, pero también por proporcionar información al emperador azteca de otros pueblos mesoamericanos. El comercio de objetos lujosos era monopolizado por ellos. Debido al rápido enriquecimiento de este sector de la sociedad, fueron ganando gradualmente poder y distinción. Los que vivían en sus propios barrios y se diferenciaban de los mercaderes comunes. La mayoría de los artesanos trabajaba vinculado a algún señor dignatorio y muchos establecieron sus talleres en palacios y templos. El impuesto de los artesanos era pagado con objetos de su especialidad y no eran obligados al trabajo colectivo. La mayor parte de la población la conformaban los hombres libres, con derechos a cultivar un pedazo de tierra para la sobrevivencia de su familia. Sin embargo, eran obligados a pagar impuestos en mercaderías, prestar el servicio militar y trabajo colectivo. Los Tlahtlacotin formaban el estrato social más bajo, compuesto generalmente por los prisioneros de guerra, condenados, desterrados. A cambio de casa y comida, debían ser obedientes a sus amos, aunque eso no significaba que eran esclavos, pues podían recuperar su libertad y poseer bienes. Organización política de los aztecas. Su organización fue democrática y su gobierno era monárquico. Se dividía en una serie de personalidades. Tlacatecutli, llamado también Moctezuma, era el jefe militar o de estado de la Confederación Azteca. Elige los altos cargos religiosos y tiene la capacidad para declarar la guerra. Orienta sobre las decisiones del Gran Consejo. Su cargo se renueva solo con personas de su ente familiar. Cihuacóhuatl. Recauda los impuestos y reparte el botín de las distintas guerras. Es la segunda persona importante del Estado. Gran Consejo. Sus decisiones son inapelables. Está formado por A. Jefe de los clanes, elegidos por el Consejo de Ancianos de cada clan y encargados de ejecutar sus órdenes. B. El Consejo de Ancianos dirige el clan, divide las tierras y educa militar y religiosamente a los jóvenes, así como juzga todos sus delitos del clan. C. Los individuos se agrupan por sus orígenes a los diferentes clanes. El clan se asienta en un territorio y tiene sus tierras, dioses, calendario, fiestas y administración autónoma propia. Se puede formar fratias, agrupación de 5 clanes con carácter militar, un solo jefe, unos dioses, un culto y un colegio sacerdotal común. D. Consejos tribales. Es el gobierno de cada tribu. Posee un carácter militar. Puede haber guerras entre distintas tribus. E. Principales sacerdotes, elegidos por Tlacatecutli. 4. La tribu formada por varias fratias o asociaciones con fines militares y con ello comerciales, con unos dioses y cultos comunes a sus miembros. Principales dioses. Los aztecas eran politeístas y sus dioses eran severos e inhumanos como correspondían a un pueblo guerrero. La religión de los aztecas incluía muchos dioses que se adoraban por hacer sacrificios de humanos y de animales. Sus dioses incluían el dios del sol, Huitzilopochtli, la diosa de la luna, Coyolxauhqui, el dios de la lluvia, Tlaloc, y el inventor de su escritura y el calendario, Quetzalcóatl. Tezcatlipoca, señor del cielo y la tierra, no tiene una pierna y tiene un espejo en la mano. Quetzalcóatl, serpiente emplumada. Tlaloc, dios de la lluvia y fertilidad. Gran dragón con gogles, penacho y grandes colmillos. Huitzilopochtli, dios de la guerra. Extremidades cuadradas. La unión de 2 serpientes son su cara. Su cuerpo está formado de humanos y su falda de jade. Huixtocíhuatl, diosa de la fertilidad que presidía la sal y el agua salada. Chicomecoatl, de la subsistencia, en especial del maíz, principal patrona de la vegetación y por extensión, diosa también de la fertilidad. Chalchiutlicue, es la diosa de los lagos y corrientes de agua. Tonantzin, Nuestra Madre Venerada también es el nombre con el que se designaba a varias otras deidades,
femeninas como Coatlicue y Cihuacóhuatl. Coatlicue, madre de Huitzilopochtli, diosa terrestre de la vida, y la muerte en náhuatl, la de la falda de las serpientes. Tosi, nuestra abuela, es la diosa de los médicos, parteras, temazcales, yerberas y adivinos. Cihuacóhuatl, protectora de los partos y las mujeres fallecidas al dar a luz, mitad mujer, mitad serpiente. Es considerada como la primera en dar a luz. Ayudó a Quetzalcóatl a construir la presente era de la humanidad, moliendo huesos de eras previas y mezclándolos con sangre. Es madre de Mixcoatl. Tlazolteotl, diosa de la tierra y del sexo. Mayahuel, diosa del maguey. Xochiquetzal, significa Xochitl, flor y quetzal, hermosa, pájaro florido, flor y pluma rica o flor hermosa, diosa de la belleza, las flores, el amor, el placer amoroso y las artes relacionadas con la fertilidad. Xipetotec, su región es el este donde nace el sol, es la parte masculina del universo, la región de la juventud y de la aurora, del maíz tierno, la abundancia, la riqueza y el amor, representa la fertilidad y los sacrificios. Ciudades importantes. La capital azteca era Tenochtitlán. Mazatlán, tierra de venados. Tochtlán, tierra de conejos. Coatzacoalcos, camino de serpientes. Nezahualcóyotl, perro hambriento. Toluca, casa del señor Tolo. Cuauhtémoc, águila que cae. Ixtapan, tierra o casa de sal. Construcciones más importantes. 1. La ciudad sobre el lago Texcoco. Secaron parte del lago para cumplir con una profecía. 2. Las pirámides del Sol y la Luna. 3. Templos adornados con metales y piedras preciosas. Entre estos están el Templo Mayor, en el medio de la ciudad y dedicado al dios de la lluvia. Templo Ejecatl, frente al Templo Mayor, está dedicado al dios del viento. 4. Calles empedradas y sistema de riego. Esculturas principales. La piedra del sol, calendario azteca, el monolito de la diosa Coatlicue y de la diosa Coyolyahuitl. Delimitación territorial. Diversos pueblos convivieron en la etapa final del desarrollo mesoamericano, conocido arqueológicamente como posclásico tardío, que comprendió de los siglos VIII al siglo XV. En este tiempo, la entidad política de mayor complejidad fue México-Tenochtitlán, cuyo origen histórico se remonta a una coalición militar conocida como la Triple Alianza, que vinculó a 3 estados emergentes: los mexicas, cuya ciudad capital fue México-Tenochtitlán, famosa urbe de su época; los Aculhua, con Texcoco como ciudad primordial considerada el centro cultural por excelencia; y Tlacopan, que reunió a los sobrevivientes del antiguo señorío que alguna vez dominó el Valle de México. Los aztecas impusieron con astucia su jerarquía sobre sus aliados y extendieron su dominio hasta las costas del Océano Pacífico y del Golfo de México. Adquirieron riquezas y poder a partir de la imposición de un estricto sistema de tributación, de tal manera que a la llegada de los españoles en los inicios del siglo XVI, su capital era considerada la urbe más importante de su época. La lengua dominante entre los aliados fue el náhuatl, que se convirtió en la lengua franca de gran parte de Mesoamérica, utilizada para nombrar la geografía del México antiguo, sustituyendo inclusive las voces de otros ancestrales idiomas. La expansión de los mexicas coincidió con el florecimiento de una tradición ideológica que vinculó a pueblos que hablaban lenguas e idiomas diferentes. Este lenguaje artístico comunicó historias, deidades y ritos en los que coincidieron ancestrales mitos y tradiciones. En 1488, la región de Oaxaca atacada por Ahuitzotl. En 1491, Ahuitzotl extiende las conquistas aztecas por el oeste hacia el Pacífico.
En 1495 la totalidad de Oaxaca cae definitivamente en poder azteca. Creencias, mitos y leyendas. Los aztecas adoptaron las creencias religiosas de los pueblos vecinos y sometidos. Su religión era politeísta, aunque predominaban unas pocas divinidades principales. Los dioses aztecas más importantes estaban relacionados con el cielo solar y agrícola. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica de sacrificios, el derramamiento de sangre por parte de los propios sacerdotes, víctimas, animales y ofrenda de corazones. Ellos creían en que las fuerzas de la naturaleza obraban para el bien o para el mal, y por eso personificaban los elementos naturales como dioses y diosas y les rendían culto. La divinidad más importante era Quetzalcóatl, que era el dios del viento, de la vida, de la fertilidad, inventor del maíz y de la agricultura, creador del calendario solar y organizador de los ritos religiosos. ¿Cómo enterraban a sus muertos? Se enterraba solo a los que morían ahogados, fulminados por un rayo, y las mujeres muertas en parto. Los grandes personajes también eran enterrados con toda solemnidad, en cámaras subterráneas, en posición fetal, ricamente vestidos y acompañados de sus armas. Los demás eran incinerados. Los puntos cardinales: Tezcatlipoca Norte, Xipetotec Este, Quetzalcóatl Oeste, Huitzilopochtli Sur. La leyenda de Huitzilopochtli. Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli nació revestido con ropaje de guerra, un escudo, sus dardos y lanzadardos de color azul. Sobre su cabeza llevaba un plumaje con orejeras. En su pie izquierdo tenía una sandalia adornada también con plumas. Sus muslos y sus brazos estaban pintados de color azul. Este raro acontecimiento ocurrió debido a que la madre de Huitzilopochtli, la diosa Coatlicue, que ya había tenido una hija llamada Coyolxauhqui y a otros 400 hijos que se convirtieron en estrellas llamados surianos, volvió a quedar embarazada cuando la tocó una bola de plumas que cayó desde el cielo. Desarrollo tecnológico. Uno de los principales aportes tecnológicos de los aztecas fueron los calendarios. Uno era el calendario solar, el cual era dedicado a las etapas claves para la actividad productiva agrícola, pesquera, a los acontecimientos sociales e históricos más importantes. Constaba de 365 días con 18 periodos de 20 días cada uno y 5 días suplementarios. El otro calendario que desarrollaron fue el sagrado,
el cual estaba compuesto por 260 días con 20 periodos de 13 días cada uno. Los aztecas fueron avanzados científicos y matemáticos. La astronomía azteca era también una parte importante de su sociedad. Desarrollaron una gran madurez en el ámbito de la medicina. El comercio de los aztecas se basaba principalmente en el trueque. Organizaban ferias en el imperio donde comercializaban. Fabricaban cuchillos, platos, collares, armas y objetos cotidianos con una especie de vidrio. Idioma desarrollado. El náhuatl era el idioma de los aztecas. Este pueblo conquistó las tierras que le rodeaban antes de la llegada de los españoles. Entonces empezaron a desaparecer los idiomas de los pueblos conquistados. Sistema de escritura. Los aztecas desarrollaron una escritura ideográfica o jeroglífica. Aunque muchos de los manuscritos fueron destruidos por los conquistadores, han logrado llegar a la actualidad por medio de misioneros, así como también gracias a la tradición oral. Los aztecas escribían, leían y dejaban constancia de su historia y sus tradiciones en libros escritos a mano. Cada uno de los códigos consistía en una tira de papel muy larga. Podía tener más de 10 metros que se doblaban en zigzag. En cada extremo se plegaban delgadas placas de madera que hacían de cubiertos, y en ocasiones eran decorados con piedras y pinturas. Periodo o años de duración. Se establecieron en el siglo XIV en la cuenca del lago de Texcoco y su caída fue el 13 de agosto de 1521. Fueron aproximadamente 220 años. Principales personajes. 1. Itzcoatl, de 1428 a 1440. Fue el cuarto tlatoani de los mexicas, sacerdote y reformador religioso que derrotó a los tepanecas. 2. Moctezuma I, de 1440 a 1469. Es el más conquistador, organizador y quinto emperador azteca. 3. Ahuitzotl, de 1486 a 1503. Fue conquistador por excelencia. Construyó un acueducto para llevar agua de Coyoacán a Tenochtitlán. Esto provocó una inundación en la que accidentalmente murió. 4. Moctezuma II, de 1503 a 1521. Fue el gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlán, cuyos dominios se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlatelolco desde 1503 hasta 1521. Principales acontecimientos aztecas. El legado de los aztecas se puede ver hoy en día en la población mexicana a través del mestizaje que trajo consigo el arribo de los españoles. El náhuatl, idioma oficial de quienes formaron parte de este legendario pueblo, se sigue hablando por parte de ciertos grupos indígenas que habitan las zonas montañosas cercanas a Ciudad de México. 2. Las guerras floridas. Acontecimientos menos conocidos. Las guerras floridas. Después de dominar Azcapotzalco, los señoríos más poderosos del Valle de México fueron Tenochtitlán y Texcoco, gobernados por Itzcoatl y Nezahualcóyotl, respectivamente. Ambos emprendieron en colaboración una serie de conquistas. Ante todo prosiguieron la lucha contra los pequeños señoríos que habían dependido de Azcapotzalco y después de Itzcoatl. Concentró sus esfuerzos en dominar las regiones occidental y meridional del Valle de México, gran parte de Morelos y las tierras guerrerenses situadas al norte del Balsas, sometiendo a Taxco, Iguala y Tepecuacuilco. Al apoderarse de Coahuacán, quedó Itzcoatl dueña de la sierra de Monte Alto y tuvo el camino abierto hacia Xilotepec. Aunque el poderío de los Tlatelolca había disminuido, realizaron aún conquistas. Nezahualcóyotl, por su parte, se ocupaba en recuperar todos los territorios que habían pertenecido al señorío de Texcoco y en colaborar con Itzcoatl en las conquistas que éste hacía en los estados de Morelos y Puebla que le permitieron extender sus dominios. Ambos soberanos fueron los forjadores de la grandeza de Texcoco y Tenochtitlán y establecieron las pautas políticas y sociales que habrían de seguirse. Filosofía. Las concepciones de los aztecas relativas al universo
reflejaban sus gustos trágicos y su inclinación a los sacrificios y prácticas sangrientas. La creación del mundo había empezado por el sacrificio voluntario del dios Nanautzin, dios de la sífilis, que se arrojó a una hoguera. Quetzalcóatl había sacrificado a su hijo, que se transformó en sol. 4 edades o soles se habían sucedido. Cada una de ellas terminaba por un cataclismo. Al final de la primera, los hombres habían sido destruidos por los jaguares. La segunda, por el viento. La tercera acabó mediante una lluvia de fuego. La cuarta, en diluvio. Nuestra era, colocada bajo el signo Nahui o Yin, que significa 4 movimientos, perecerá mediante temblores de tierra. Los primeros sacrificios los habían hecho los dioses para alimentar al sol con sangre de corazón. El mundo subterráneo comprendía 9 pisos. La práctica esencial en la religión de los aztecas eran los sacrificios humanos, costumbre que fue en aumento a medida que la civilización progresaba. La abundancia de dioses y su complicado ritual dio nacimiento a un cuerpo sacerdotal muy numeroso, a cuya cabeza estaban 2 grandes sacerdotes que llevaban el nombre de Quetzalcóatl. A sus órdenes se escalonaba una jerarquía complicada y una escuela encargada de la formación de novicios. Había, además, brujos y magos que mediante remuneración predecían el porvenir, curaban las enfermedades y hacían otros servicios análogos. La verdad de los acontecimientos históricos. En busca de su libertad, los aztecas combaten a favor de Culhuacán entre los Xochimilcas, llevando como trofeos de guerra costales de narices y orejas al señor Culhuacán. A su llegada a los lagos, los aztecas hicieron toda clase de esfuerzos para evitar las guerras, conservándose a distancia de las tierras ocupadas. Las crónicas hacen pocas referencias de los pueblos que ya existían en el valle, y su propia entrada fue casi inadvertida por los demás, pero ahí estuvieron, bajo el dominio de Aculco. Ahí vivieron por casi una generación. Sus vecinos eran comunidades pequeñas pero prósperas de tal manera que el conflicto era inevitable. Los aztecas comenzaron la lucha porque sus jóvenes remontaron el lago hasta Tenayuca para invadir y robar mujeres, método para hacerse de prestigio. Sus vecinos más poderosos se irritaron y llevaron a cabo una expedición en la cual tomaron parte los Xochimilcas, los tepanecas y los culhuas. El resultado fue devastador para los aztecas, que tuvieron que ir a vivir a Culhuacán para obtener protección de Coxcox. El resto escapó al lago, donde algunos islotes bajos ofrecían refugio, pero la gran mayoría permaneció en Tizapán. Coxcox se vio envuelto en una guerra con Xochimilcas. Llamó a los vasallos en su ayuda. Cuando los aztecas llegaron al campo de batalla, se precipitaron al ataque y tomaron no menos de 30 prisioneros, a cada uno de los cuales le cortaron una oreja con sus cuchillos de obsidiana, antes de enviarlos a la retaguardia. Después de la lucha, Coxcox pronunció un discurso alabando el valor de sus fuerzas al tomar tantos prisioneros, pero echó en cara a los aztecas el haber regresado con las manos vacías. Los vasallos esperaron hasta que su señor terminara de hablar y entonces le preguntaron por qué a cada prisionero le faltaba una oreja. Ante el asombro de los culhuas por esta circunstancia extraordinaria, los aztecas abrieron sus bolsas y mostraron las orejas que faltaban, demostrando sin posibilidad de dudas la magnitud de su hazaña. El prestigio de los aztecas subió tanto que se presentaron ante su señor Coxcox y le pidieron a su hija para mujer de su jefe, a fin de que pudieran fundar una dinastía. Coxcox accedió a su petición y los aztecas quedaron tan agradecidos que sacrificaron a la infortunada joven y con su piel cubrieron a un sacerdote, para caracterizar a una diosa de la naturaleza, Tosi. Después, con tal carencia de tacto, invitaron al padre a la ceremonia. Este esperaba una celebración matrimonial. Quedó completamente horrorizado y llamó a sus guerreros para que exterminaran a los aztecas, quienes inmediatamente huyeron al lago para reunirse a sus hermanos que ya estaban establecidos ahí. A mediados del siglo XIV había 2 comunidades en las islas, Tenochtitlán y Tlatelolco. Conclusión. Esta gran civilización aportó mucho al mundo moderno. Los aztecas fueron la base de lo que es México hoy en día. Es más, incluso la capital de aquel país
Ciudad de México, es la misma Tenochtitlán, de la cual aprendimos mediante este sitio. Pudimos observar en los aspectos sociales cómo estaba organizado en recurso humano este vasto imperio, con un rey que era adorado como un dios. Conocimos su organización político-administrativo y apreciamos la economía del maíz, de la agricultura y de la ganadería en la que se sustentaban los aztecas. En cuanto a religión, los aztecas o mexicas practicaban los sacrificios humanos para adorar a los dioses, es decir, eran politeístas. Apreciamos su arte y su literatura. Observamos lo rica que era esta cultura. La cultura azteca como civilización dejó legados importantes, no solo para México, sino también para América, ya que su historia es de suma importancia, así como sus sacrificios, sus calendarios, sus creencias, mitos, organización, política, economía, entre otras.